40 personas hoy, ascendió ese número a 150. Estamos con esa situación de mucha gente que se quedó sin trabajo, peleándola todos los días por el tema de la comida. Estamos, antes en este comedor asistían los chicos solamente a comer, ahora todas las noches vienen con su olla para tener para el otro día. El año pasado pedíamos trabajo y hoy estamos pidiendo alimentos porque no tenemos ayuda del Estado. Particularmente que trabajo en la calle, todos los días veo a la gente como viene a verme con este frío. Supongo que la gente no la está pasando bien. ¿Qué observas? ¿A familias? Allí vemos a una abuela. Sí, veo gente grande, veo chicos también. Sí, de todo, de todas las edades. No es casualidad que ustedes estén acá. Esto surgió de una necesidad de ver, de desesperación. Entonces, lo que me salió fue eso, escribirle directamente al presidente y que sepa lo que estamos sintiendo. Pedirle, por favor, vea las consecuencias de todos los que nos han lastimado sus medidas. 6 meses donde sí notamos el cambio. Se duplicó la asistencia al comedor y con menos cantidad de alimentos. Ver personas preocupadas por querer y no poder pagar los servicios, dejar de comprar lo indispensable para una familia, volver a comer una sola vez al día y terminar con un mate cocido. Ahora la gente sale con su bicicleta y un carrito a juntar, porque no tienen para comer. No hay plata, no tienen trabajo y se queda esa gente sin trabajar. Y esa misma gente, ahora esos padres vienen hoy a buscar una olla de comida para darle de comer a sus hijos. Y esta es la Argentina profunda, la de verdad. Sí. La Argentina que no tiene para comer. Y es bueno que se mire esto, porque no hay que quedarse sentado en un sillón, sino que se vaya a caminar. Sí, yo de hecho me estoy atendiendo acá en el Hospital Ramos Mejía y me llama la atención que hay gente durmiendo y viviendo adentro al lado de las ambulancias. Un dolor por todo lo que está pasando, un dolor por todos ellos, que pensamos que en 8 meses iba a cambiar todo y no cambió nada. Cada vez más estamos más peor, cada vez hay más chicos que vienen al comedor y no es justo lo que está pasando. Bueno, es realmente preocupante la situación de lo que pasa en la República Argentina. De hecho, en estos momentos se está haciendo un nuevo relevamiento que va a tener información recién para principios del año 2017 para saber cuál es el panorama, si continúa o no en aumento la cantidad de pobres en el país. Hernán, me gustaría empezar por vos. Diego, ¿qué concluís de lo que acabamos de ver en este momento? No, me parece que lo más importante es resaltar que el resultado de las políticas, este aumento que ha habido en los últimos meses en lo que tiene que ver con la pobreza. Yo me quedo con una frase que decía el titular de la UCA, dice, bueno, está asociado al mercado de trabajo y lo que digamos, la evolución de la pobreza tiene una asociación con el mercado de trabajo, con la evolución del mercado de trabajo estrecha. Y lo que hemos visto es que efectivamente el mercado de trabajo desde el 10 de diciembre hasta acá ha tenido un comportamiento diametralmente opuesto al que tenía en el periodo anterior. Y bueno, aquellos que tienen quizás más años tienen más claro que imaginaban además que si vos devaluás, si vos quitás las retenciones, si luego bueno, quitás el impuesto a los autos de alta gama, luego aplicás un tarifazo muy significativo, etcétera, impulsás desde el Estado los despidos y habilitás los despidos en el sector privado y además abrís las importaciones, bueno, es difícil que no tengamos justamente ese resultado, este derrotero en lo que tiene que ver con las mediciones de pobreza. A ver, Iván. Bueno, a ver, lo primero que cuesta un poco hablar después de un informe tan duro, la verdad que la situación es lamentable, triste y a todos nos conmueve mucho, ¿no? Vamos a tratar de hacer un análisis racional, mirando algunos números. En los últimos 30 años, el promedio de pobreza en Argentina fue 30%. En los últimos 30 años, o sea, esto no es un fenómeno nuevo, y en los últimos 30 años, 25 años gobernó el partido peronista. Entonces, tratemos de asignar bien las prioridades. Entonces, por otro lado, hay una cuestión que esta es la foto y hay que mirar la película. Pero para que tratemos de entender qué está pasando acá, lo que le pasó a la Argentina en estos últimos 12, pero especialmente en los últimos 5 años, es que éramos un paciente enfermo grave, ¿sí? El paciente enfermo grave puede comer, puede caminar, puede sentarse, etcétera, pero sabe que no puede seguir así si no se opera y no se cura, ¿sí? Es decir,
Y entonces cuando viene la operación, el tipo ya no puede comer, está sentado, está intubado, ¿sí? O sea, está mucho peor de lo que estaba en el instante previo a la operación, ¿sí? Ahora, si lo miramos todo, ¿qué decimos? Va a estar mejor, ¿verdad? O sea, en el corto plazo parece que estás peor, pero en realidad es lo primero que tuviste que hacer para empezar a mejorar. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando en Argentina. La enfermedad grave de la Argentina se llamaba populismo intervencionista, que generaba inflación y controlaba precios. No hay manera de salir si no sincerás la economía y dejás al descubierto la verdadera realidad, que es esta. Lo que estás diciendo, digo, separando un poco la economía a lo político, digo, ¿relacionás directamente o decís que es directamente proporcional el peronismo a la pobreza en Argentina? La de hoy es directa responsabilidad de los 12 años kirchneristas y de los últimos 4 años donde el modelo quedó totalmente agotado e intentaron resolverlo con más modelo, es decir, más restricciones, más inflación, más gasto público, más proteccionismo, y nada de eso dio resultado. Los últimos 4 años, la pobreza, según la UCA, que ahora parece que todos valoramos, aumentó año tras año la pobreza en el país. Sí. Hoy tenés un salto. La clave es qué va a pasar de acá en adelante, ¿no? A ver, Cristian. A ver, yo lo que digo es que, como dijo Sergio Massa, estábamos en una etapa crítica, pero entraron a la operación con una motosierra, porque realmente el país no estaba en esas condiciones que ustedes están planteando. ¿Hubo populismo? Sí hubo populismo, pero el pobre por lo menos estaba contenido. Ahora, yo no soy economista, yo soy defensor de las personas mayores. Y lo que digo, que con respecto a las personas mayores, de esa cantidad de pobres que están, hoy yo te diría que más de la mitad son adultos mayores, que están prácticamente en la indigencia con un aumento que a partir de septiembre va a ser de 5.600 pesos. Entonces, ustedes entraron, o sea, las políticas... ¿Vos decís que casi 7 millones de personas de los pobres que hay en la República Argentina yo te diría son que adultos mayores? Y si ustedes tienen en cuenta que la mitad de los 6.500.000 y 6.500.000 hay de jubilados. Y 8 que cobran en total las asignaciones familiares o universales. Ahora, Cristian, permitime un segundo, porque los datos que da la Universidad Católica Argentina en este último informe, que da a entender que hay 1.400.000 nuevos pobres, la verdad que hay cifras alarmantes. ¿Por qué uno empieza a hablar de números y no solamente de número de gente que la está pasando realmente mal? De ese 1.400.000 de nuevos pobres, hay 400.000 que están en la indigencia. Y es una situación realmente grave, porque estaba viendo, por ejemplo, en ítems, vivienda digna, hay casi 7 millones de personas en la Argentina que no tienen acceso a una vivienda digna. A partir de ahí, conexión a servicios básicos, casi 6 millones de personas que no pueden tener un servicio básico. Protección a la salud, casi 8 millones de personas en Argentina que no tienen protección, ninguna obra social que los pueda proteger, ni ningún sistema y las que tienen no funcionan. A ver, Hernán. No, varias cuestiones. La primera, bueno, el informe y algunos intérpretes del informe lo que quieren hacer es justificar justamente esos números en relación a la responsabilidad del peronismo. Yo recién hacía mención, y la mención la hacía el propio miembro de la UCA, que realizaron el informe, decía, bueno, hay una íntima relación con el mercado de trabajo. Yo explico, porque no es verdad que en los últimos 4 años no se generaron puestos de trabajo. Lo dice los propios datos del Ministerio de Trabajo, encabezados hoy por Triaca, y el INDEC dice exactamente lo mismo. Entonces, que me expliquen cómo justamente esa curva tiene esa relación. La verdad que a mí me parece bastante difícil de explicar para atrás. En lo que tiene que ver con la multidimensionalidad que vos mencionabas, no hay una comparación hacia atrás, que sería interesante, porque es cierto, hay 6 millones de personas que no tienen acceso a los servicios. Bueno, ¿cuántos accedieron a los servicios en la última década? Sería bueno que también incorporaran ese dato, porque si no... Lo que dice el informe está perfecto, lo que vos decís, lo valoramos obviamente. Lo que dice el informe, que se hace del año 2010... es que a fines del 2015 se llegaba entre 9 y 12 millones de pobres. Obviamente ahora hay un incremento y es preocupante la cifra, porque obviamente yo siempre lo insisto, porque metodológicamente hay distintas formas de calcular la pobreza, y yo estoy cuestionando abiertamente los mecanismos con los que calculaban la pobreza de esta forma y que le dan estos números en la última década, porque son muy difíciles de explicar con el diagnóstico que ellos mismos hacen. Esto es lo igual que suena frío, Hernán, hablar de metodología, de números a la gente que la está pasando. Estamos hablando de nombre y apellido. Hay 80.000 personas que son
jubiladas que Pero cobran no es 400 frío. pesos. Nosotros hacemos un cálculo y el salto de la pobreza es mucho más alto Pero en es que este parece, último ¿sabes qué me impresiona, Hernán? Y sin tomar ningún partidismo, yo estoy acá obviamente para mediar entre lo que ustedes digan. Depende del partido político que esté gobernando, se usa la metodología que conviene para decir, y mientras la gente se muere de hambre, ¿no? Mira, lo cierto es que en los adultos mayores se perdió, y en general, a nivel de empleo, se perdió un 12 o un 15% del poder adquisitivo. Entonces, si estamos hablando de que una canasta básica, lo dijeron en el informe, es de 11.000 y pico de pesos, y la de los adultos mayores es 11.031 pesos calculada del mes de febrero, sin todo el impacto, el poder adquisitivo del adulto mayor hoy estaría ganando en pesos para comprar unos 3.700 pesos. A ver, Iván. Me parece que está bueno este debate, hay que tenerlo. La economía en los últimos 4 años, según los datos oficiales, estuvo estancada, es decir, por ahí creciste en 2015, pero caíste muy fuerte en 2014. El punto me parece, y aclaro que yo no formo parte del gobierno, soy un analista independiente, el punto me parece es cómo haces para salir de acá adelante. Hablamos de trabajo, hablamos de salario o de ingresos, ¿no? En el caso de Cristian, lo que mencionaba de los jubilados. ¿Cómo haces para mejorar los ingresos? Bueno, el mundo ha demostrado que eso solo pasa de una manera, que es abriéndote, compitiendo, generando reglas claras, inversión, capitalismo y libre mercado. Ha bajado la pobreza notablemente en el mundo desde el año 1820 hasta el año 2015. ¿En qué país dio resultado la apertura importadora? No lo entiendo. ¿En qué país? En todos los países que importan. Unidos acaba de decir que no quiere avanzar. Estados Unidos es 10 veces más abierto al comercio que nosotros. Eso es lo que hay que mirar. Gran Bretaña, que salió del Brexit. Yo no digo que sean fundamentalistas de la apertura comercial, pero su arancel promedio es 2% y el nuestro es 30%. Entonces, decime es qué claramente claramente mucho más proteccionista con que la nosotros. apertura importadora que tenemos hoy, que motoriza, por ejemplo, en la década de los 90, decime cómo no fue. Explícame en qué momento, explícame La década de a los la 90 gente no tuvo, del otro pero, a lado, ver. porque si no, Nicolás se cree que estamos discutiendo porque tenemos camiseta puesta. Yo no quiero discutir, quiero discutir con números, con datos, con cosas concretas. Perfecto. Lo que dije, y no es que soy un insensible, lo que planteo es que el resultado de lo que ha sucedido en los últimos 8 meses en la Argentina es gravísimo. Y el salto en lo que tiene que ver con la pobreza, en el desempleo, es el resultado de políticas económicas que, aunque vos no seas de gobierno, compartís las ideas, están justificadas porque ese ajuste había que hacerlo. Y yo no, perdonen, pero no lo comparto absolutamente para nada, porque la persona ¿qué pasa que si no está hacías del el otro ajuste? lado... No hacías el ajuste, seguías inflando, seguías teniendo déficit, Pero seguías no controlando podés hacer tarifas, un ajuste seguías como controlando el dólar. hiciste. ¿Cómo le fue a Venezuela? No podés hacer una... ¿Cómo está ¿Pero Venezuela hoy? Venezuela? No, tiene todo que ver Venezuela. Yo te digo Tiene cómo todo nos que ver hubiese ido a Venezuela. nosotros. Nos Pero hubiese ¿qué ido tiene que- muchísimo mejor que ahora. No hubiese habido 200.000 Alejandro Vanoli, ok. despidos. Espérame un segundo. No hubiese habido 200.000 despidos. No hubiese caído el salario real. Porque yo Tal también cual. explico lo siguiente. En estos 4 años que supuestamente aumentó la pobreza, que vos decís, etcétera, aumentó el salario real. Explíquenme cómo pasa ese efecto de aumentar 5 puntos la pobreza cuando crece el salario real. A ver, Cristina, Realmente La parece... realidad es que en el caso de los adultos mayores, que yo soy por lo que vengo, jamás, desde que estuvo la ley de movilidad, tuvieron ingresos inferiores a la inflación. Y por sobre todo, ni siquiera tuvieron ingresos inferiores a las paritarias. Siempre los jubilados tuvieron aumentos superiores a las paritarias. Esta vez, este año, los jubilados perdieron plata. Entonces, la política de libre mercado, la política de Adam Smith, la mano que regula el mundo y el libre abstencionismo, lo que no puede estar aplicada primero sin una contención social. Ustedes, como bien les dijo Sergio Massa, entraron a un quirófano con motosierra y aplicaron un tarifazo donde hoy no se está ni siquiera pudiendo pagar, no se sabe cuáles son las reglas de juego y la gente Cristian, está desafortunadamente a la espera de todo esto. Me parece interesante lo que plantea Massa, cómo se resuelve la cosa. O sea, con el diario del lunes es muy fácil criticar. No, pero ni con el diario del pero no me lunes, voy a ni con poner el en diario del abogado domingo. de toda la medida que ha hecho el gobierno porque no es lo mío. O sea, yo creo en la libertad económica y eso es en nombre de lo que hablo. Ahora, el punto es, Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, ¿sí? Hace más o menos 6-7 meses, o menos, ya no me acuerdo, estuvo en Venezuela ponderando las maravillas del modelo de Maduro. Dejemos de jorobar con Venezuela. Y lo que te quiero preguntar, ya que vos estás con el Frente Renovador y Massa, ¿sí? Ya que vos estás con Massa, la pregunta es, ¿Massa habría mantenido el modelo anterior? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque generaba pobreza, porque generaba estancamiento, porque generaba inflación, y la gente se cansó de eso y la pasamos mal por eso. Entonces había que cambiar. Social. Perfecto, yo no digo
digo que no haya que tener contención social, medidas paliativas de corto plazo. ¿Una teoría malthusiana acá? No, en absoluto. Y bueno, jamás. pero parece que lo están aplicando. Con todo lo que están haciendo, están diciendo, falta que venga la peste, la guerra y la miseria para que se mueran todos. La pobreza... Un segundo, Iván. Sí. Explicaron la teoría malthusiana, porque obviamente van quedando conceptos... Aplíquenlo los economistas. Sí. Malthus decía que los alimentos no crecían tanto como la población, y que en algún momento la población iba a quedar por arriba de los alimentos, y que debía haber una guerra, una miseria, una peste, para que todo se regule y la política del libre mercado y la regulación. Al revés. Precisamente Malthus es refutado por Adam Smith, que dice, muchachos, dejemos a la gente producir. Dejemos a la gente producir, y finalmente lo que pasó es que la producción... Dejemos a la gente que se muera. Perdóname, explícame un dato. ¿Cómo hizo el mundo? ¿Cómo hizo el mundo para multiplicar su cantidad de población y a la vez aumentar increíblemente la esperanza de vida? Es decir, la gente vive más, vive mejor. No pasó nada de lo de Malthus. Aumentó la esperanza de vida. No, está bien, fíjate la OMS. Me parece que hay algunos avances después también está bien, pero en el debate económico. Fíjense en ustedes, la Organización Mundial de Salud, que dijo que la Argentina bajó la expectativa de vida en los últimos 20 años. De estar en los primeros 3 puestos. Fíjate la Organización Mundial de Salud. Habrá caído en términos relativos. No. Fíjate el censo del 2001 y fíjate el censo del 2010, cómo se va mesetando. Yo volviendo un poco a la realidad argentina y un poco en relación a lo que planteaba de la apertura importadora. La verdad que en el proceso histórico argentino, cada vez que se abrieron las importaciones no nos ha ido bien. Lo que ha pasado en estos últimos meses es que han aumentado de manera muy significativa las importaciones de bienes de consumo, han caído las importaciones de bienes intermedios, es decir, aquellos bienes que se utilizan para el proceso industrial, y además, a pesar de la devaluación, han caído las exportaciones de origen industrial. ¿Esto qué significa? ¿Qué está mostrando? En el medio, caída del consumo, porque hay una feroz caída del salario real. ¿Qué está mostrando? Está mostrando una situación económica, social, en la Argentina, del mercado de trabajo, gravísima. Yo soy de San Martín, un distrito esencialmente pyme industrial. Todas las industrias de San Martín están preocupadísimas. En el día de ayer hablé con un metalúrgico y con una persona que hace productos de goma eva. Los dos muy preocupados. Uno por la caída, sobre todo la caída de sus ventas y la apertura importadora, el otro por la importación, y ambos por el tarifazo. Yo me pregunto si efectivamente el gobierno, estas ideas del liberalismo, pretenden mejorarle la vida a los argentinos, que me expliquen cómo. Porque ni en el proceso histórico, ni en lo que está pasando recientemente, ni en lo que uno humildemente aprendió, eso sucede y termina en un buen camino. Vamos a señalar algunas cuestiones que están en números. Preparamos unas placas referidas al desempleo y las compartimos así en este momento, que tienen que ver con la economía. A ver, el informe de la UCA, el empleo se precarizó aún más y afectó a un amplio sector de trabajadores. Estos son textuales de este informe. Sí. Crece el trabajo informal y de pocas horas, el subempleo y el desempleo abierto. Que esto se viene señalando desde el 2010, 2015, periodo 2016 también, de este leve descenso de la proporción del empleo de pleno derechos y que se redujo la tasa de desocupación, pero aumentó el subempleo inestable. Golpea más a los jóvenes, mujeres y personas de bajo nivel educativo. Y adultos mayores, dice el informe también. Lo señalamos acá, el 57% está afectado por distintos niveles de precariedad laboral o indirectamente por el desempleo. Acá estamos analizando todos los puntos de este informe, que es duro y que se interpreta de varias formas también. Solo 4 de cada 10 trabajadores activos mantuvieron un trabajo con características de calidad. La posibilidad de que los jóvenes se inserten en un empleo pleno de derecho es 20% menor a la de los adultos. Y eso realmente señala algo que es realmente grave. Digo, por generaciones la oportunidad que tenés de acceder a un trabajo o no. Mirá. De este informe, porque en un ratito tenemos la mesa política también y sin embargo en esta mesa, que es la mesa económica, se empiezan a determinar muchas medidas políticas y viceversa, ¿no? Las acciones o las medidas políticas que se han tomado en base a las decisiones económicas son correctas, acertadas, fueron realmente graves las medidas que ha tomado el gobierno actual o podrían haber sido de otra forma. Yo creo que en algunas cuestiones han sido correctas. O sea, había que salir del cepo cambiario, esa fue una de las peores decisiones que tomó el gobierno anterior. Había que hacer algo con la crisis energética. Se habla de tarifazo. O sea, ¿por qué en los otros países del mundo nadie hace tarifazos? Porque nadie genera inflación y controla precios. Entonces, cuando vos generás inflación y controlás precios, ahogás al sector que está produciendo ese bien. Entonces tenés una de dos. O te quedás sin el bien, escasez, que nos pasó, nos quedamos sin luz, o en algún momento reconoces la realidad
y los precios saltan, y saltan mucho más que la inflación. Si uno mira los indicadores de precios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los tenés divididos por índice general, índice núcleo, precios estacionales y precios regulados. Tenemos una suba del 80% en los precios regulados. No pasa en ningún país del mundo. ¿Pero por qué pasa acá? Porque reprimiste la inflación en esos productos y hoy reconoces la realidad. ¿Se podría haber hecho más suave? Podría haberse hecho un ajuste menor de tarifas. Ahora, que tenés todavía no cubre los costos de producir los servicios públicos que necesitas. Entonces, Dios mío. ¿qué tenés? Por un lado, bueno, ¿podrías haber hecho más suave? Sí. ¿Pero eso era una señal correcta para inversores? No sé, o sea, no lo tengo claro. Hay que ver. ¿Sí? Entonces, ese es el trade-off. Ese es el costo de oportunidad. No es verdad que lo pagan los laburantes, no es verdad que lo pagan los laburantes, porque por ejemplo con el caso del cepo, ¿qué nos creemos? Que la gente que exportaba y era totalmente castigada por el cepo y las retenciones, pero ¿no eran laburantes? ¿Quién lo paga? Claro, el pobre. El pobre. ¿Quién lo paga? Los consumidores, el que consume el pobre. No, el pobre, el rico, todos. El pobre lo paga. Y al pobre, a lo sumo, al que es pobre, no, déjame cerrar. Al que es pobre, el que está en una situación crítica, le das un subsidio social, no controlás precios, así no se resuelve la pobreza. A lo sumo, de corto plazo le das un ¿Sabés paliativo. cuánto aumentaron los medicamentos? En proporción, entre un 500%. Anda a una farmacia y pregunta cuánto estaba el... ¿Quién generó la inflación, Cristian? ¿Quién generó la inflación? Pero no podés sincerar... ¿Quién multiplicó el déficit y la cantidad de dinero en este país? No fue Macri. 8 meses vamos. Yo quisiera hacer dos aportes, si es posible. El primero, mencionar que este gobierno no solo aplicó el tarifazo, sino que además le quitó las retenciones al agro, a la minería, a la industria. En eso se nos fueron, con datos oficiales, entre enero y junio, 34.000 millones de pesos. Si lo extendemos julio y agosto, vamos a tener unos 50.000 millones de pesos, que es más o menos el subsidio justamente que quitaron. ¿Es menos recaudación eso no? Es que no porque son 8.000. ¿Es lo que dejas de recaudar? Por supuesto. Claro. Y ahí está el impacto de la jubilación. Con lo cual tenés que hacer la quita de subsidios para compensar la transferencia que le hiciste a sectores concentrados. Esta es la verdadera cuestión. Pero si no hubiesen hecho eso, discutimos todo lo que quieran. Miren, si el macrismo hubiese dicho, nosotros queremos modificar la política de subsidios para hacerla más distributiva, enhorabuena, maravilloso, veamos cómo, perfecto, porque no es tan sencillo, porque la electricidad el que consume más no necesariamente es el que tiene más plata. Lo llevo a otro disparador, porque estamos hablando obviamente de cosas que también dependen. Enero arranca con un 6% aumento de los combustibles, varios aumentos en las naftas y se especulaba con un aumento en octubre que se ha terminado de congelar, que seguramente para noviembre vuelvan a aumentar las naftas y redondee casi un 40% en lo que va del año, que sin duda pega un coletazo a toda la economía. ¿Es necesario realmente el aumento de los combustibles o no? Yo no soy economista, en eso yo no puedo decirte, pero lo que sí sé, te puedo decir que todos los aumentos influyen e impactan negativamente en el que más necesita. Y como te decía hoy, y que quería terminar la idea, es los medicamentos en el adulto mayor, que es uno de los principales, además del ingreso del alimento, son los principales motivadores de consumo. Hoy el PAMI restringió algunos medicamentos. Tienen que pagar entre el 20 y 30% de los que antes eran gratuitos. Los medicamentos aumentaron en un 500%. Imagínate vos que el adulto mayor con 5.600 pesos no puede vivir. ¿Iván? A ver, en un contexto inflacionario como el que vive la Argentina de estos últimos años, evidentemente la nafta es un precio que va a tender a subir como cualquier otro. Estuvo bastante controlado en algún tiempo por el gobierno, por medidas ad hoc, y necesariamente hay que sincerarlo. Ahora, es un mercado muy intervenido, donde el gobierno pone un precio mínimo a los productores, ¿sí? Eso le genera más costo a las estaciones de servicio que terminan tratando de trasladar al consumidor. Entonces, en un contexto de caída del precio del petróleo, donde la nafta cae en el mundo, acá en Argentina te sube incluso en dólares. Y eso no debería pasar, y eso no es propio de un gobierno liberal, como muchos quieren llamar a este gobierno. La realidad es que este gobierno no es liberal, ha tomado algunas medidas liberalizadoras, pero no estamos hablando de un gobierno liberal, porque todavía tiene muchas cuestiones donde permite el intervencionismo, e incluso en materia comercial. Pero bueno, me fui del tema con eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de los combustibles, que realmente ha repercutido y mucho en la escala de todos los precios? Digo, el transporte, el camión que lleva y traslada la leche, hay falta hasta de manteca en el sur, en la Patagonia Argentina y en varios puntos de la República Argentina, que parece insólito, ¿no? Que un lugar donde hay un montón de producción de leche, de vacas, esté faltando algo tan sencillo como la manteca. ¿En cuánto repercute este posible nuevo aumento de los combustibles, Hernán? Bueno, hay que preguntarle a cualquiera de los empresarios y te va a decir que
desde enero en adelante que se han sucedido los aumentos ha sido mortal para algunas actividades. En general el macrismo, frente a estas situaciones, y por eso yo planteo que esto es una decisión política, frente a estos planteos no ha resuelto y no ha hecho nada. Quiero poner un ejemplo porque surgió un poco acá. Una de las políticas que el macrismo ha vendido, que ha planteado, que bueno, tenía un claro corte perfil beneficiando a los sectores sociales más postergados, como la devolución del IVA, que supuestamente beneficiaba a los jubilados. Bueno, conocimos los datos. 672.000 personas. 670.000 habían dicho, yo busqué la nota, 8 millones y medio. 8 millones y medio. 8 millones y medio. Y cuando uno proyecta la devolución, era lo que muchos habíamos dicho. Habían dicho 25.000 millones, o sea, son solo 3.500 millones. De esos 8 millones y medio anunciados desde el gobierno de Mauricio Macri, solamente se van a ver favorecidos 600. No. Compraron, se le devolvieron el IVA a 675.000 personas vulnerables que ingresaban en el sistema. O sea, que es, creo que el 15% menos de lo que se decía. O sea, solamente van a acceder en una proyección un 15% de lo que tanto se anunciaba. Por eso, en términos macro, de 25.000 millones a 3.500 es la devolución. Por eso hablo de transferencias, porque en realidad nos dicen que, bueno, en realidad hay una modificación en este tipo de transferencia, etcétera, etcétera. Le vamos a devolver 25.000 millones a esos sectores y en la práctica son 3.500 millones. Pero porque el acceso es una trampa, porque acceder a la devolución del IVA es con 6 cuotas que te devuelven 75 pesos por cuota. Entonces te venden una pantalla de anuncios con bombos y platillos ribombantes, pero a la hora del acceso, imagínate la reparación histórica, lo que tanto se anunció. Vos sabés que la mayoría que estamos entrando para hacer los cálculos te dice, usted tiene derecho a la reparación histórica, pero su haber no será reajustado. Entonces te están generando una incertidumbre, un grado de primero, de ansias, de querer tener un beneficio digno. Y por el otro lado te están diciendo que el haber no va a ser reajustado. Es una contrariedad, que es producto de los medios de comunicación que se inmolan. Cristian, te están escuchando un montón de jubilados en este momento. A toda esa quizá ilusión que se les ha creado de un aumento o una reducción del IVA que es tan importante, ¿cómo se puede reclamar ante esa situación? Es que acá hay una voluntad política que está, creo yo, desencajada del foco. Sí. Cuando hablamos de reparación histórica, primero la Corte Suprema de Justicia dijo directamente distintos índices de movilidad que lo que pusieron ahí. Sí. Lo que hicieron ahí y venían por el sistema previsional y la privatización del sistema. Por suerte no salió el proyecto tal cual se presentó en la primera vez, sí, ¿no? Que se pudo inclusive restringir la venta de las acciones. Ahora, los jubilados, ¿qué tienen que esperar? Si cuando quieren ingresar al sistema, el sistema le dice tiene derecho a la reparación histórica, pero no tiene incremento del haber. Entonces, lo que queda es ir a la justicia. Entonces, la industria del juicio no se va a acabar, va a mermar, pero no va a acabar. Entonces, es importante lo que estás diciendo, obviamente, con la cantidad de gente que está escuchando. Ahora, hay un tema que es importante, obviamente, más allá de que el jueves se discute inflación y tarifas, es una semana clave para esto. Mauricio Macri ha convocado a la oposición a trazar un plan federal energético. Ya hay varios de la oposición que están diciendo que no van a ir, que no van a acudir. ¿Es necesario realmente una reunión de todos los mandatarios y también el equipo económico de todas las provincias para trazar un plan energético en la República Argentina? Bueno, es una muy buena pregunta. Te diría que a priori pienso que no es necesario. O sea, el desastre que hiciste en la energía fue pensar que controlando el precio al tipo que te produce gas, al tipo que te produce energía eléctrica, el país va a progresar y va a haber menos progreso y va a haber más crecimiento. La realidad es que no pasó, que tuviste inflación igual, que lo que no aumentó la electricidad te aumentó el alfajor o el kilo de carne. Entonces no funciona. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el problema del ultraintervencionismo sobre el sector. Lo que hay que hacer es decidir intervenir menos, cosa que evidentemente está costando, porque viste lo que han hecho los jueces, lo que hacen los diputados en el Congreso, dicen no al tarifazo. Yo digo, ¿por qué no le dijeron no a la inflación? Digo, ¿por qué no le dijeron no al déficit fiscal? Digo, no, hay mucha demagogia en esto. Me parece que tal vez lo que está buscando Macri es un poco de apoyo político. ¿Decís que hay un uso político del tarifazo? Sin duda. A ver, es más, te diría una teoría tal vez un poco fuerte, pero parecería que el que alguna vez dijo
el gobierno anterior le está dejando a propósito una bomba al que sigue para después echarle la culpa y decir, mire lo que ustedes han hecho, esto ha salido tal cual. O sea, si es lo mejor que le puede haber pasado a algún sector del kirchnerismo para decir, mire lo que han hecho. Y por suerte, te diría que por algunas encuestas que vi, la gente todavía no se lo cree. O sea, hay mucha gente que igual está viendo que esto es consecuencia inevitable de lo que pasó antes. En Clarín y La Nación en la tapa todo el tiempo. Han estafado a la gente. Macri ha estafado, es una estafa. Dijo que no iba a devaluar. Prat Gay dijo que no, los precios estaban a 15 pesos. Que me expliquen. ¿Qué quiere? ¿Que vayan a la justicia por la inflación? Si Prat Gay les dijo que no iban a aumentar los precios, no deberían haber votado los presupuestos con déficit, nada más. Los congresistas que ahora se quejan del tarifazo. Pero es una cosa fenomenal. Yo quiero decir algunas cosas. Con votar a favor del equilibrio fiscal de energía desregular es finalmente sepultar a aquel que tiene menos. Es lo que pasó en la década de los 90. Pongo un ejemplo reciente. El kirchnerismo modificó en relación al gas las tarifas, si no me equivoco, en el 2014. En ese momento lo que hace además es avanzar sobre la parte digamos, desregulada de lo que tiene que ver con el gas, que es el gas envasado. Y entonces se establece un mecanismo que primero es la garrafa social y luego lo modifica con un subsidio directo para que lo reciba la persona. ¿Saben qué pasa desde el 10 de diciembre en adelante? El valor de la garrafa se fue por las nubes. Absolutamente nadie lo controla. Claro, entonces el subsidio que le dan a la persona no tiene el más mínimo significado. Esto es lo que quiere el macrismo. Y la desregulación es eso. Y a diferencia de lo que piensa él, el macrismo está recorriendo el camino de la desregulación. Quizás él quiere que sea muchísimo más rápido, decir que el vecino, recién me acaban de mandar un mensaje, una persona que es cartonero de Barrio Independencia, me dice, me vino 2.500 pesos de energía. Que me expliquen cómo quieren que a los pobres le vaya bien o que la curva de la UCA baje. Este tipo de cuestiones. Me parece que si las políticas económicas no son distintas, opuestas, diría, a lo que viene haciendo el macrismo, no van a cambiar. Él habla, y está bien lo que está diciendo, la parte de la regulación. Sí. No solo viene a regular la energía o los servicios públicos, vienen a regular la salud. ¿Por qué? Porque anuncian un plan de salud. Anunciar un plan de salud que es imposible de llevar, porque si hay 5 o 6 hospitales nacionales, contado con el dedo de una mano, es mucho. Tienen que invitar a las provincias de los municipios para que este plan de salud se pueda llevar a cabo. ¿Y sabes por dónde vienen? Vienen a regular el PAMI, haciéndolo chiquito así, con las farmacias, y los amigos de las farmacias, que hay uno en el gobierno dando vuelta, y vienen a regular la salud. Averigüen, investiguen lo que vienen con la salud y la regulación del sistema. Les agradezco a todos por haber venido. Siempre un placer en este debate económico. Bueno, Iván, y bienvenido. Gracias, la primera vez acá. Amigos, en un ratito vamos a estar en un debate político. Ya iniciamos este hashtag numeral remix político para que ustedes también opinen. Vienen diferentes representantes de diferentes partidos políticos a discutir. Digo, todo este impacto desde la economía también a lo político, cómo influye. También con una cifra importante, una encuestadora como Poliarquía diciendo que ha disminuido la imagen positiva del presidente Mauricio Macri. Hacemos una pausa muy cortita y ya nos metemos con eso. Dale, manda.